Había en Cesarea, algunos dicen Cesarea, pero es Cesarea, cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada La Italiana, era piadoso y temeroso de Dios junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Como a las 3 de la tarde, él vio claramente en visión a un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo: Cornelio. Con los ojos puestos en el ángel y espantado, él dijo: ¿qué hay, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como recordatorio ante la presencia de Dios. Ahora pues, envía hombres a Jope y haz venir a cierto Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con un tal Simón curtidor, quien tiene su casa junto al mar. Muy bien, vamos a ver. Padre, pedimos tu bendición. Gracias, Señor, porque nos permites continuar con el estudio de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Rogamos, mi Dios, que nos des una mente abierta, dispuesta a aprender de ti, y permítenos, Señor, con humildad escuchar tu voz. Sabemos que hay mandamientos, promesas en tu palabra, y queremos hacerlas nuestras para poder vivir una vida correcta ante tu presencia. Bendice a cada familia, mi Dios, que hoy nos damos cita y te reconocemos a ti como el Maestro de Maestros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces tenemos a una nueva historia. Tenemos a la historia de Pedro y Cornelio, o la misión de Pedro. Hay muchos títulos que se dan a estas historias, pero aparece en escena un romano, centurión romano llamado Cornelio, centurión que era jefe de 100. De 100, ¿verdad? De 100 soldados romanos. O sea que tenía cierta influencia, cierta autoridad, y también parece que la compañía llamada La Italiana era una compañía famosa, era una compañía como de élite, así le llamaban, de élite, dentro de las filas de soldados romanos. Entonces, ahí tenemos a Cornelio, que aparece en Cesarea. Ahora vamos a ver un mapa aparte, más o menos se identifica dónde está. Tenemos que él, ¿qué era? Era temeroso de Dios, oraba, ¿qué más? Era judío. Hacía buenas obras, ¿era judío? Era un romano, era un romano, y le llamaban, ¿cómo le llamaban? A ver, ¿qué hemos dicho aquí una palabra? Prosélito, bueno, sí. Era un gentil, si no era judío, era gentil. Pero prosélito, así le llamaban los judíos cuando alguien estaba interesado en la ley de Moisés, en seguir, en judaizar, aunque no practicaban la circuncisión, el sacrificio, ir al templo y demás, pero eran prosélitos que querían judaizar, querían llevar la religión judía, o creían en el Dios de Moisés, en el Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento que conocemos ahora. Entonces, pero él era un temeroso de Dios, es decir, él creía en el Dios de la Biblia. Entonces tenemos ahí un Cornelio que hacía buenas obras, que oraba constantemente, la gente lo quería, y no solamente él, sino era con toda su casa. ¿Qué significa toda su casa? Su familia, ¿verdad? Su familia. Entonces vemos que ahí como a las 3 de la tarde, dice, él vio claramente en visión a un ángel, y este ángel se le presenta y le dice: tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como recordatorio ante la presencia de Dios. Pregunta: ¿Cornelio era salvo? ¿Cornelio conocía a Dios? O sea, viene un ángel y le dice: tus oraciones han sido escuchadas. Era un hombre de buen testimonio, era un hombre que hacía buenas obras, que oraba constantemente, no oraba cualquier día, constantemente oraba. Pregunta: ¿suficiente para decir él es salvo? ¿Por qué, hermano Martín? Porque no había aceptado a Cristo como su Salvador. Y dice la palabra del Señor que no por obras para que nadie se glorie. Entonces puede haber personas con buen testimonio, haciendo buenas obras, orando, ¿no?
orando a Dios, pero sin ser salvas, sin conocer verdaderamente a Dios. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Y precisamente se va a demostrar eso ahorita con el texto, porque precisamente mandan a Pedro para que conozca de Cristo, ¿verdad? Entonces, si no conoce a Cristo, puede tener las mejores obras del mundo, puede orar 5 horas diarias, pero si no tiene a Cristo en su corazón, si no conoce el sacrificio de Jesús en la cruz, pues obviamente tenemos una situación de no ser salvo, a la manera como nosotros lo entendemos. Porque hay mucha gente buena, ¿no? Y dice que es buena y piadosa, ¿sí o no? Más que los cristianos. Sí. Más que los cristianos. Sí, pues. ¿Sí o no? ¿Cómo no? ¿Los más buenos son los cristianos? Sí. Son los peorcitos. Son los peorcitos los evangélicos. Entonces, pero fíjese, un ángel puede venir a una persona que no sea salva. Ahí está el detalle, ¿va? Pastor, pero Martita. es que dice que él oraba constantemente. Quiero Y sus pensar- oraciones llegaban a la presencia quiero de Dios. pensar que él estaba pidiéndole a Dios conocimiento de él, de Dios, conocimiento que Es lo que tú quieres pensar, o lo pensaste. interpretando ahí, porque le voy a decir, acuérdese que el Señor, Dios, oye a buenos y malos. Ok, es un buen punto. Las oraciones de este hombre fueron escuchadas, Sí, porque- pero todas las oraciones son escuchadas. Es decir, Dios conoce todo. Y conoce los corazones, él tenía un corazón. Tiene el corazón noble, dispuesto. Eso es lo importante, ¿verdad? Sí. Porque hay personas que son buenas y hacen buenas obras, pues, tienen buen testimonio y demás, pero les presentamos a Cristo. Y ya, Pues con él, no, ahí con Cristo, no. Yo hago lo que yo creo que es bueno. Yo soy creyente, pero sí, la religión, no me llevo con la religión. Sí, ¿Sale? hablar de religión y de fútbol. De religión y de política, no. Ok, entonces tenemos aquí una situación, sí, Doris. Porque como Abraham era salvo. Entonces, en este caso, es posible que sí era salvo, pero tenía que haber la confirmación, así como Jesús que fue bautizado. O sea, era medio salvo, todavía no estaba confirmado. ¿O es o no es? No, pues no. No puede estar en la mitad. ¿Cómo? No, por eso. Pero, o sea, entiendo que en el Antiguo Sí. Testamento, pues obviamente todavía... ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos en Cornelio? Al Espíritu Santo trabajando antes de la salvación. Al Espíritu Santo preparando el corazón. Yo les pregunto a ustedes, cuando les compartieron de Cristo, ¿a la primera dijeron que sí? No, Pues pasamos muchas situaciones y tiempo hasta que un día dijimos, "Ay, sí es cierto, creo en Jesús". Pero ¿cuántas veces lo negamos, lo rechazamos? Entonces el Espíritu Santo está preparando el terreno en algún tipo de crisis. Todos venimos a Cristo con una necesidad sí. familiar, de salud, económica, con una necesidad. Y eso nunca se va a acabar, la necesidad. Pero cuando venimos a Cristo y nos comparten, decimos, sí, yo tengo un corazón vacío, yo quiero conocer a Dios, yo quiero, cuando muera, irme con Él. Y siempre tenemos una necesidad. ¿Verdad? Pastor, bueno, aquí en mi versión dice, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como ofrenda. O sea, bueno, no sé, o sea, como ofrenda. No, Como ofrenda más grande. ofrenda es un ofrecimiento que le haces a Dios. Puedes ofrecerle una ofrenda en dinero, puedes ofrecerle una ofrenda, una ofrenda de aplausos para el Señor, una ofrenda de servicio. También las acciones juntan para... Claro, son ofrendas delante de tu vida, tiene que ser una ofrenda, un sacrificio ofrecido a Dios, dice el apóstol Pablo, sacrificio vivo. Nada más que- Pues, esas preguntas que haces. Ok. Por eso te puso una pregunta. No. Lo hago para que no pregunte y pregunta más. Pero bueno, se le presenta un ángel y le da instrucciones específicas.
de a dónde tiene que ir a Jope, a quién tiene que buscar, dónde está hospedado, en casa de quién, cómo se llama. Pues obviamente es un enviado de Dios con instrucciones específicas. Tenemos aquí entonces a un centurión romano, un gentil, no judío. Tenemos que es temeroso, que ha creído en Dios, pero todavía no. Entonces la preparación que el Espíritu Santo está dándole a este varón, que tiene influencia en su familia, influencia en sus amigos, y esto es lo que nosotros conocemos como un hijo de paz, como una persona que abre su casa para que ahí se predique la palabra. ¿Cuántos de aquí abren su casa para que ahí se predique la palabra? Son hijos de paz. Entonces tenemos a un centurión que Dios ha preparado, y al ratito va a venir Pedro con la palabra, y él va a tener la casa llena de amigos, vecinos, familiares, ¿qué más? Compadres y todo. Y a sus soldados, ¿no? Y a sus soldados, porque tiene influencia. Sigamos leyendo. Bueno, tenemos aquí, ¿dónde está Jope? Jope está acá abajo, está Pedro, Cesarea. Tenemos ahí ¿dónde está? ¿Sí ya ubicaron? Sí, El punto rojo es Cesarea. Jerusalén, ¿dónde está Jerusalén? Aquí abajito, ¿verdad? A un lado de Judea. Bueno, pero tenemos las zonas: Galilea, Samaria, Judea en grande, Decápolis, allá con el endemoniado Gadareno, Perea, y tenemos varias ciudades pequeñas por ahí. Cesarea es la comunidad arriba de Samaria, y Jope. ¿Ya lo ubicaron más o menos? ¿Cómo estamos? Jope está abajo, así, sobre la playa, sobre la costa. Está Cesarea y Jope abajo. ¿Sí? ¿Ya se ubicaron más o menos dónde está? ¿Cuántos kilómetros? 100 kilómetros, creo. ¿Cuántos kilómetros serán? Sí, más o menos. A 100 kilómetros está Jope de Cesarea. Bueno, entonces dice el texto: en cuanto se fue el ángel que hablaba con él, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes. Y después de haberles contado todo esto, los envió ¿a dónde? A Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban viajando por el camino y llegaban cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, como al mediodía. Sintió mucha hambre y deseaba comer, pero mientras preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo. ¿Sí o no? Sí. Un gran lienzo bajado por sus 4 extremos a la tierra. Está amarrado. Está amarrado. En el lienzo, entonces, ¿cómo lo bajó? Una mano. Está diciendo del ángel, pastor. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le vino una voz, o un ángel. Una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mata y come. Entonces tenemos aquí ya ahora a Pedro, el Jope, teniendo una visión también. Con Cornelio sí fue un ángel, aquí fue una voz. Entonces, Y al mismo el centurión Cornelio manda a 3 personas. Luego, después de un día, ellos iban viajando. Pedro sube a la azotea para orar también. Tenemos a un centurión no cristiano orando. Tenemos a Pedro, cristiano ya, orando. Pero Pedro, obviamente, lo tenemos como un judío temeroso de la ley. Todavía es temeroso de la ley en ese sentido. Sintió mucha hambre, deseaba comer, pero mientras preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Entonces, allá eran las 3 de la tarde, aquí eran el mediodía. Pedro entonces está ahí. ¿Qué es un éxtasis? Una visión. Éxtasis. Espejismo. Como un sentimiento, ¿no? Sentimiento. Éxtasis. Cuando estás extasiado. Como sueño. Éxtasis. Como una, pues a mí me suena más a visión, ¿no? Éxtasis. Porque ahí ya no ve. Un éxtasis así de pone los ojos en blanco. ¿Cómo? Una experiencia espiritual. Una experiencia. Luego la Google ahí.
Y entonces dice que vio, o sea, tuvo una visión de lienzo con los animales impuros. Entonces, ¿aquí de qué se trata? ¿Qué tipo de animales venían? Cuadrúpedos y reptiles y aves. Y luego la voz le da una instrucción: levántate, Mata y come. levántate Pedro, mata y come. Le están hablando a un judío estrictamente judío, o sea, sí practicaba la ley judía. Y luego Comió de todo. comió de todo lo que estaba ahí, todos esos animales. No. Ok, vamos a ver entonces el contexto de esta situación. ¿Qué decía la ley con respecto a los animales impuros? Vamos a Deuteronomio Que no, 14, del 3 al 18. que no deberían comer. Deuteronomio 14, 14. sí, del 3 al 18. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué dice? No comerán ninguna cosa abominable. Estos son los animales que pueden comer: la vaca, la oveja, la cabra, el venado, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, ¿qué es eso? El antílope y la gamuza. Podrán comer todo animal que tiene las pezuñas partidas, hendidas en dos mitades y que rumia. Pero de los animales que rumian, o de los que tienen la pezuña partida, no comerán estos: el camello, la liebre y el conejo. El conejo no está prohibido, ¿eh? Les serán inmundos porque rumian, pero no tienen la pezuña partida. También les será inmundo el cerdo, porque tiene la pezuña partida, pero no rumian. No comerán su carne ni tocarán sus cuerpos muertos. ¿Ya vieron? Sí. Cuerpos muertos, todo lo de... ¿Dónde se hospedó Pedro? Con el curtidor. Con un tal Simón Curtidor. ¿A qué se dedicaba un curtidor? O sea, los Pieles. muertos. Trabajaba con pieles de animales. Pues yo creo que por eso Vivos. estaba así Pedro, Animales ¿no? muertos. Porque estaba viendo todo eso. Ahora, un judío estricto está hospedado en un lugar con un hombre judío, Simón, que yo creo que no lo quieren los judíos, porque ¿cuál es su trabajo? Con pieles de animales Muertos. muertos, de animales muertos, ¿sí o no? Muertos. Entonces eso lo hace inmundo a la persona, entonces no puede ni tocar. Bueno, sigamos. Esto podrán comer de todo animal acuático, podrán comer todo lo que tiene aletas y escamas, pero todo lo que no tiene aletas ni escamas no lo comerán, les será inmundo. Podrán comer por eso dice que los camarones, todo eso es inmundo. Podrán comer toda ave limpia, pero estas son las aves que no comerán: la águila, el quebrantahuesos. ¿Conocen al quebrantahuesos? No. El azo, el halcón, el milano y el buitre según sus especies. Todo cuervo según su especie. El avestruz, no se come el avestruz. El corvejón, la gaviota y el gavilán según sus especies. La lechuza, el búho, el calamón, el pelícano, el gallinazo, el somormujo, la cigüeña y la garza según sus especies, la agubilla y el murciélago, etcétera, ¿no? Ya lo que viene con insectos y demás. Todo eso no se puede comer. Y eso los judíos hasta la fecha lo llevan a cabo, ¿sí o no? Sí. Los judíos son muy estrictos en ese sentido. Ahora estamos aquí presentando. Aquí estaba. Son muy estrictos, por eso comidas kosher y a ciertas cosas los judíos no comen cerdo, no comen camarón, no comen aves, todas esas que vimos ahí, y conejo y demás. No comen a la fecha, no comen. Por la ley, está establecido en la ley que no lo coman. Yo creo que Dios estableció estas leyes alimenticias por cuidado. No había hospitales, no había vacunas, no había nada de eso. Posteriormente ya vemos. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es el pasaje, el contexto. ¿Nos está hablando meramente de comida? ¿De comida inmunda? Más adelante dice que ¿Sí? No es o sea, decir, defender que podemos comer de todo, porque le dijo mata y come. Bueno, vamos a ver qué dice, ¿verdad? Entonces Pedro dijo:
De ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz volvió a él por segunda vez. Lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común o inmundo. Esto ocurrió 3 veces y de repente el objeto fue elevado al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí acerca de lo que pudiera ser la visión que había visto, he aquí, los hombres enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces llamaron y preguntaron si un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, se hospedaba allí. Como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y baja. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahí está. Entonces, seguimos con esa voz que está dialogando con Pedro. Un judío respetuoso de la ley, ¿qué más? Lo que Dios ha purificado. Entonces dice: yo no puedo comer. Dice Pedro: yo no puedo comer eso, y nunca lo he comido. Nunca he comido algo inmundo. Inmundo, ¿o sí? Un judío temeroso, estricto, cumplidor de la ley. Aquí tenemos a un Pedro que está en una transición. Pedro en su religión tiene ciertos prejuicios. Número uno, ¿contra quién? O sea, la ley decía, o sea, lo que ya hemos visto es que va avanzando este trato de Dios con Pedro. No puede juntarse con personas que toquen a los muertos, animales muertos. ¿Y dónde se hospedó? Con un furtivo. Ahora, le dicen, y se le aparece una visión y ve animales inmundos que no se pueden comer los judíos. Y la voz, ¿de quién es la voz? ¿De quién es la voz? ¿O de dónde proviene la autoridad de la voz? De Dios. ¿Estamos de acuerdo? Proviene de Dios. No sabemos si es Dios mismo, si es un ángel, simplemente dice que es una voz. Pero esa voz nosotros la identificamos con una voz del cielo, con una voz con la autoridad de Dios. Ahora, Dios le está diciendo que a todos esos animales que él tiene mucha hambre, ¿no? Pedro tiene mucha hambre. Dice: mata y come. Levántate, mata y come. Y entonces Pedro le dice: no, yo nunca he comido cosa inmunda o animal inmundo, ¿verdad? O comida inmunda. Y lo que le contesta la voz, dice: lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por inmundo. Aquí es bueno ver otras versiones, ¿no? Lo que Dios ha purificado, ¿en qué momento lo purificó? ¿Cómo está eso? ¿Cuándo lo purificó? Lo que Dios ha purificado, en ese momento Dios lo está purificando, en el momento que Dios le está diciendo a Pedro: mata y come. Bueno, ese mata es la palabra sacrificio. Sacrifica y come. Entonces, ese sacrificio es clave en lo que vamos a ver. Entonces, tenemos que Pedro, de por sí ya está quitando ahí estos prejuicios, se hospedó con alguien que los judíos no quieren, uno que trabaja con animales muertos. Luego, viene esta imagen y él le dicen que mate y que coma. Pues ¿cómo? Está por encima de la ley, está quebrantando, no puede, jamás lo ha hecho desde su niñez, y ahora pues ¿por qué lo haría? Y Dios le dice, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú inmundo. Martita. En la versión de traducción de lenguaje actual, Ajá. en ese versículo le dice: Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Ok, ¿verdad? La autoridad. La voz es autoridad. Le está diciendo: mata. Si la voz viene de Dios y Dios le está diciendo: mata y come, pues aquí hay un choque cultural, choque religioso, choque de principios, choque de valores. ¿Alguna vez usted ha tenido un choque así? Sí. Que ha venido con muchos valores equivocados y de repente viene a Cristo y, ay, ¿a poco esto era malo? ¿A poco ya no tengo que hacer esto? ¿O sí tengo que hacer aquello? ¿No? Choques, ¿verdad? Entonces está recibiendo aquí lo que dice Dios: lo que yo he llamado bueno, no lo llames tú malo. ¿Por qué? ¿Por qué te estás negando? ¿Y cuántas veces ocurrió esto?
3. 3 veces y ya se fue esta imagen mientras Pedro estaba perplejo aquí, pensando, reflexionando, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que yo pueda matar? ¿Pero a qué se refiere? Ahora, ¿comió? En ese momento, Entonces no es un pasaje para defender si podemos comer cosas inmundas o no, si podemos comer cerdo o podemos comer camarón. y si lo agarran por ahí, ¿no? Sí, muchos defienden citando Hechos capítulo 10. Pero el contexto del pasaje no es el alimento, es algo más. Ya más o menos está dando la idea de qué es. Sí. Bueno, Dios está tratando con los prejuicios de un hombre religioso llamado apóstol Pedro. Dice, he aquí, los hombres enviados por Cornelio habían preguntado por la casa de Simón y llegaron a la puerta. Entonces llamaron y preguntaron a Simón si que tenía por sobrenombre Pedro. ¿Y qué pasó? Que bajaba. Se hospedaba allí. Como Pedro seguía en meditando, la voz otra vez, no, aquí no fue la voz, el Espíritu le dijo. ¿Ya vieron? Sí. Hay un cambio aquí, la voz y ahora el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y baja, no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces tenemos aquí que se refería dice, no le llames inmundo. Los gentiles. ¿Cómo está aquí el punto? ¿Qué tienen que ver estos animales con la comida, con Pedro y su religión y Pedro y su propósito? Lo que pasa, pastor, yo creo que, bueno, no yo creo, ahí está, Pedro se quedó pensando todavía en por qué habían sido la visión, 3 veces le dijo cosas, pero porque cuando le dijo, baja, te están esperando, ¿no? Y no eran judíos, entonces Dios le estaba recordando que el evangelio se tenía que esparcir entre los gentiles, que tenía que ir no nada más a su gente, sino a todos, en todas partes. Muy bien. ¿Tony? Sí, igual, o sea, es eso, ¿no? Que al final de cuentas, ahí en los animales hay 3 tipos de especies, ¿no? Los cuadrúpedos, los reptiles, las aves. Entonces, hacen comparación a lo mejor a las 3 personas que no son impuros o son inmundos para él, ¿no? Sí. Entonces, ahí le está diciendo, si yo ya lo santifiqué, tú no tienes por qué llamarle mundo. Entonces, ahí están esas personas. Ok. Igual, ¿no? Muy bien. Ya las Sí, claro, va por ahí. Y va junto con el contexto de Saulo, ¿no? Que a pesar de que Saulo era quien perseguía al pueblo, no, si Dios ya te ocupa o Dios te necesita para un plan, Dios ya te purificó y vas, o sea, tienes todas las armas para poder Muy bien. cumplir su misión, ¿no? ¿Cuál es la explicación de este pasaje? Los judíos creían y creen todavía que son los únicos llamados, escogidos, exclusivos de Dios. A los gentiles les llamaban perros, a los gentiles no los querían, les llamaban idólatras, las naciones. Somos nosotros y las naciones. Somos nosotros los judíos y los demás. Y nosotros vamos a gobernar sobre el mundo. Y nosotros, exclusivos. A nosotros se nos reveló la ley de Moisés, el Antiguo Testamento. De nosotros va a llegar un Mesías. De nosotros tenemos al único Dios verdadero. Todos los demás son ídolos. Y tenían razón, ¿verdad? El único Dios verdadero sí, pero el propósito de Dios siempre fue ¿cuál? Dice que en ti serán benditas Abraham, todas las familias de la tierra. El lugar estratégico, geográfico donde se encuentra Israel es en el ombligo del mundo, en el centro del mundo, para que de ahí se lleve la palabra de Dios a todos los lugares. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? No lo hizo. Se rebeló, le negó, no aceptó el llamado. Por lo tanto, ¿qué ha pasado en Jesucristo? ¿Qué fue lo que pasó? Dijeron, ¿no quieres tú? Bueno, voy a llamar a unos que no son mi pueblo, a los gentiles. Y estamos en ese proceso. Un judío no podía aceptar. En primer lugar, no querían a los samaritanos, que eran medios hermanos.
De las 10 tribus del norte, los samaritanos eran una mezcla y los judíos dijeron, ustedes no son puros, ustedes están mezclados, por lo tanto no los queremos. En el tiempo de Jesús no se llevaban bien los judíos y los samaritanos. ¿Por qué? Porque los judíos decían, ellos no son puros judíos, no son puros israelitas, son mezclados. Obviamente con un gentil que no tiene nada de judío, no los querían, los menospreciaban, decían ustedes son la perdición, nosotros somos lo importante para Dios. Y no creían que Dios venía también a los gentiles, que Dios se ocupaba, amaba y llamaba a las naciones. Así es lo mismo, gentil y nación es lo mismo, ¿sí? A las naciones que no son judías. Entonces, ¿qué está pasando con Pedro? Primero, está quitando el prejuicio de que está con un curtidor. Luego, entonces, recibe esta imagen porque Pedro va a ser enviado. Pedro ya observó que en Samaria aceptaron a Jesucristo, el mensaje de Jesús a través de Felipe, y muchos creyeron, que de tal manera que mandaron traer al apóstol Pedro y a Juan, los enviaron para verificar, y ellos oraron y recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí. Y luego ahora estos son los samaritanos. Pero no es posible que el Espíritu Santo también descienda en los gentiles. Eso es imposible, no puede ser. Dios está preparando a Pedro con esta visión y diciéndole, mira, lo que tú llamas impuro, yo lo he purificado y lo está trabajando. No es ver, el alimento sí tiene que ver el punto donde ahora nosotros podemos comer de todo lo que Dios nos ponga en la mesa, dándole gracias a Dios, menos moronga y otras cosas ahí, ¿no? Pero el punto es la situación de por qué lo hacía, por qué la dieta alimenticia, que Dios era muy estricto con eso. Pero tenemos que Dios está trabajando con Pedro, el Espíritu Santo está trabajando con Pedro, el cristiano, para que abra su mente, se quite los prejuicios y entonces Pedro pueda comprender que el Evangelio es universal. El Evangelio es para toda criatura. El Evangelio es para judíos y gentiles. Ya luego el apóstol Pedro desarrolla la doctrina, dice, no hay judío, no hay griego, en Cristo somos un solo pueblo. Ya Pablo, obviamente judío, lo comprende, lo desarrolla, lo escribe. Pero mientras no había ninguna carta de Pablo, mientras son judíos practicantes del judaísmo, pues obviamente es un choque cultural, un choque de mente, un choque de enseñanza desde niño, creyendo que son exclusivos, y ahora Dios le está llevando y diciendo, mi mensaje es para todos. Así es de que recibe a los que van a venir, incluso los hospeda. A los 3 que llegan de Cesarea, los hospeda Pedro. Ahí vamos a ver. ¿Qué significa? Un judío no podía hospedar a gentiles ahí donde él estaba viviendo, o donde él estaba durmiendo. Está rompiendo todo. Pobrecito de Pedro, ¿cómo le va a ir? Por obediencia a Dios. Pero Dios tiene que mostrarle. No es fácil. El cambio no es fácil. Dios le está mostrando, aparece o se escucha una voz, tiene un éxtasis, una visión, y entonces ahí es donde Dios le está mostrando que él tiene que llevar. Y él primero, aunque el apóstol a los gentiles es Pablo, pero Pedro es el que abre la puerta a los gentiles en este caso. Ya Pedro estamos acabando, creo que en el próximo 2 capítulos más no vamos a hablar más de Pedro, solamente de Pablo, pero hasta aquí Pedro es la figura central. Tenemos entonces, ¿qué más? ¿Qué podemos observar aquí? Ya es todo la diapositiva, se trae igual que razón. ¿En cuál? Ya. Pienso, ¿Qué más podemos observar en esta situación de la visión de Cornelio y la visión de Pedro? La preparación de Pedro y la atención de Dios hacia Cornelio, pero la preparación de Pedro por la cuestión del prejuicio, de la doctrina que él tenía y el trabajo que hizo Dios, o sea, en un momento de hambre,
él tenía otro propósito de estar allí y bueno, pues le cambia toda la perspectiva y la dinámica a Dios, le da un nuevo propósito, Sí. pero lo antepone con esta situación aquí y le dice al final, o sea, trabaja con Cornelio, o sea, algo sobrenatural, Sí. especial, ¿no? En ese sentido, trabaja Con los dos, al mismo tiempo, al ¿sí? mismo tiempo, y Pedro entonces se prepara, se queda meditando, ¿por qué me pasó esto? Y le dice, baja, porque 3 hombres van a venir por ti. Y no dudes, o sea, está interesante, no dudes de ir De ir con ellos. Sí, o sea, van a contar por ti, pues por ahí. Se deja guiar por el Espíritu Santo. Es algo interesante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo? ¿Cómo estamos escuchando la voz de Dios? Hay una voz y está el Espíritu Santo. En el caso de Cornelio, pues un ángel tuvo que venir. Pero en el caso de Pedro, una voz y el Espíritu Santo le dijo. ¿Cómo nosotros ya como cristianos, qué tipo de voz estás escuchando? ¿La voz del diablo? ¿La voz tuya? ¿O la voz de Dios? ¿Identificas la voz de Dios cuando Dios habla? Cuando Dios pone una idea en tu mente, en tu corazón, un sentir, ¿lo identificas? ¿O crees que es meramente tuyo? ¿Cómo identificas eso? ¿Cómo nosotros podemos saber si la decisión que vamos a tomar es correcta y es agradable delante de Dios? ¿Cómo nosotros, por qué nos equivocamos tanto? ¿Por qué cometemos tantos errores? Porque a veces vamos pareciera que en contra de lo que el Espíritu Santo te dice una cosa y tú dices, ok, y haces otra, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos esa seguridad y esa claridad del camino que Dios me está llevando para poder hacerlo? Orgullo, soberbia, vanidad, todo lo sé, no soy enseñable, ya todo lo sé. ¿O qué hay en mi corazón? Anhelo de sed de venganza, es más fuerte la venganza, el rencor, el odio, es más fuerte, ¿qué más? ¿Qué más puede? La codicia, la avaricia, la envidia es más fuerte que la voz de Dios. Todo eso me domina, todavía sigo encadenado a ciertas prácticas de pecado, ya me digo cristiano, ya digo que el Espíritu Santo ha venido a mi vida y sigo encadenado a eso. Hay opresión satánica, hay influencia satánica en nuestra vida, o posesión satánica habrá. ¿Qué habrá? ¿Por qué nosotros no somos libres para? ¿Qué es libertad? ¿Qué es libertad? Poder obedecer a Cristo. ¿Qué es esclavitud? Querer obedecer y no poder. ¿Somos esclavos? ¿O somos libres? Si somos libres, entonces yo puedo obedecer. Lo que yo sé que es correcto, lo voy a hacer. Me ofrecieron droga, alcohol, inmoralidad sexual. ¿Qué te ofrece el mundo? ¿Dinero fácil? ¿Qué te ofrece el mundo? ¿Y caes en las redes tan fácil como eso? Estamos nosotros expuestos porque no tenemos la claridad del Espíritu o la fuerza del Espíritu Santo para resistir toda esa tentación. O no sabemos, ay, es que yo no sabía que era malo drogarme. No sabía. Yo no sabía. ¿Sí no sabías? ¿Te engañaron? Me mintieron. ¿A poco es droga? Dice el drogadicto, ay, qué rico se siente, qué bueno estoy aquí. No sabe que Sí. El pecado es dulce. Sutil. Martita. Pastor, esto es lo que pasa, aplicándolo a la vida de hoy, es lo que pasa cuando nosotros vamos a evangelizar y todo, las personas están muy arraigadas en su fe, lo que ellos creen, ¿no? Por ejemplo, ayer me tocó un señor que decía, yo creo en Dios, pero yo no leo la Biblia. Y yo dije, bueno, ¿cómo? Pues en cuál Dios. Entonces, le digo, entonces, ¿cuál Dios cree? Pero voy a misa. Bueno, en el entonces, de la ¿en cuál? Biblia. Ajá, ¿en cuál? Si va a misa es católico. Y si es católico, su Dios es el de la Biblia. Ahí viene. Claro. ¿A cuál Dios estamos adorando? Y me dice que, o sea, dice, no, la verdad es que no, me regresó en la invitación ¿Así? y me dijo, yo no voy a leer la Biblia. Son personas buenas, como Cornelio. Son personas piadosas que ayudan a la gente. Que si ven una necesidad, nada más que les presentas a Cristo, y ahí sí no. Ahí sí no. Pastor, en la pregunta que te hacías,
¿cómo nosotros identificamos cómo nos previene Dios en algunos aspectos? Creo que hay muchas de las problemáticas que tenemos en la vida podemos detectar en qué punto Dios nos advirtió. Por un momento en el que dijo no lo hagas, algo, ¿verdad? Lo pensaste, lo sentiste y no hiciste caso a eso. Entonces ahora tenemos consecuencias Sí. de poder hablar de algo, de poder decir o de tener, o sea, a veces el orgullo nos detiene por poder hablar con las personas, nuestras relaciones personales y todo ese tipo de situaciones, pero ahora vemos que tenemos un propósito que es proclamar a Cristo. Sí. Y en ese sentido, como iglesia, pues cómo estamos nosotros conectados en ese sentido de la sensibilidad al Espíritu Santo en cuanto a la instrucción. O sea, sabemos que tenemos que ir, pero ¿a quién tenemos que hablar? ¿A quién tenemos que acercarnos? Hay veces que estamos tan ocupados que Dios nos dice, háblale, pero no, es que tengo otras cosas que hacer, ¿no? Bueno, por decirlo así, ese es uno de para esto, porque una conclusión que puedo sacar es que este tema nos da para mucho que cuando nosotros nos convertimos, que venimos tal vez de alguna religión, de profesar alguna otra práctica, estos paradigmas o prejuicios que tenemos, romper con todo eso, parece que rompe con la cultura familiar. Parece que rompes con la familia, con la cultura social, en el sentido de ser como, o sea, me cuesta trabajo dejar de Sí. creer Sí. en lo que creía, dejar de persignar. No, y empiezas a recibir el ataque, la resistencia del amigo, del compañero de trabajo, pues antes ibas de parranda, del amigo que también hacían cosas equivocadas, del familiar que te conoce. Ay, tampoco ahora sí muy santurrón, ¿sí? Ahora sí muy aleluya, ¿no? Ay, sí, ¿quién te cree? ¿Quién te cree? Sí, ¿Ah? ese choque cultural. Sí, sí está tremendo. Compre quien no te conoce. Sí. Y tener la seguridad, ¿no? O sea, estar abierto a la nueva vida. Pero hacer como Pablo, que se esforzaba aún más para comprobarles que Jesús era el Hijo de Dios. Y bueno, el punto que podemos aplicarlo, yo creo que es bueno, ahí se le presenta y le dice a Pedro que pues tiene ya luz verde para predicar o llevar su palabra de otras formas que no se había hecho. Así es. Que podemos hacer ya ahorita Sí. y que tenemos. No te me adelantes, eso lo vamos a ver en el próximo video. Igualmente con Saulo, que le dijo, pues, ¿sabes qué? Ya te voy a ocupar como instrumento, ve y predica, ¿no? Que no importa de qué contexto vengamos, nuestro pasado, todo lo que llevamos cargando mientras fuimos para servir a Dios, ya tenemos claro. esa protección, Claro, ¿no? De claro. parte de Dios para... Hayamos hecho lo que hayamos hecho en el pasado, si vienes arrepentido a los pies de Jesús, obviamente que hay una vida nueva, aunque muchas veces hay consecuencias de mis actos pasados, ¿verdad? Que nos va Vamos a suponer que mataste a alguien y te llevaron a la cárcel, y en la cárcel conoces a Cristo, Cristo te perdona, te hace una nueva criatura. ¿Cómo te perdona? ¿Te saca de la cárcel? No. No, ¿verdad? Hay consecuencias, dependiendo de lo que hayamos hecho, pero hay libertad en Él. Entonces no importa si estás encarcelado o estás fuera, hay libertad en Cristo. Muy bien, ¿hasta aquí lo vamos a dejar? Vamos a orar y continuamos el próximo miércoles. Estudien, sigan estudiando Hechos 10, 11 y 12. Padre, te damos gracias porque nos permites, mi Dios, en esta noche reflexionar acerca de cómo, en primer lugar, Señor, tú nos desafías al cambio, a un buen cambio de práctica, de pensamiento, de conducta, Señor. Gracias porque tú te has fijado en nosotros y queremos obedecerte, pero para ello necesitamos escuchar tu voz con claridad. Necesitamos estar seguros de que tú eres el que nos hablas. Señor, permite, mi Dios, que tu palabra siempre sea nuestra luz, nuestra guía. Permite, mi Dios poderoso, que a través de nuestra comunión contigo en oración podamos, así como el ejemplo de Cornelio y el ejemplo de Pedro, que vemos el contexto de la oración en ellos, la búsqueda de tu presencia, la búsqueda de respuesta, Señor. En el nombre de Jesús, permítenos tener ese acercamiento con fe a ti, Señor. Apartar tiempos todos los días para platicar contigo, para preguntarte, para poner y exponer, Señor, los proyectos, las dudas y todo. Y sabemos que los pensamientos y los sentimientos en un momento dado que tú nos permitas sentir, eso es lo que tú quieres que vayamos y hagamos. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor y por tu ayuda, por tu salvación. También te rogamos, Señor, en esta noche,
que tú bendigas la ofrenda que ha de levantarse en esta tu iglesia. Que bendigas a las familias, Señor, que trabajamos, a las familias, poderoso Dios, que tengan necesidad, que tú les proveas en medio de sus necesidades y vean tu poder y vean tu amor, supliendo siempre vestido, calzado, comida, casa, salud. Gracias porque, Señor, pues lo que nosotros damos es de lo que hemos recibido de tu mano. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.